Fue aquí, en la Contraloría General de la República, en donde el ahora excontralor Federico Humbert confirmó lo que sucedía. Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a las planillas 172 y 080 de la Asamblea Nacional, lo que señalaban que se habría malutilizado los recursos del Estado. Por lo anterior y por razones de transparencia en la gestión pública, me corresponde hoy explicar a la ciudadanía las realidades y controversias existentes con respecto a las planillas de la Asamblea Nacional, al igual que el manejo que la Contraloría General de la República le está dando al tema, entre ellos el porqué de la suspensión que hemos hecho a cientos de contrataciones dentro de las planillas de la Asamblea desde enero del presente año hasta la fecha. Irregularidades significativas fueron los resultados encontrados en las auditorías. Así lo reveló en ese momento el señor Humbert, lo que llevó a esta institución a presentar las denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito contra la administración pública contra diputados del año 2014 al 2019. Luego de la primera revisión, nuestros equipos fiscalizadores a las mencionadas planillas pudimos profundizar y determinar que los fondos de todos los panameños están siendo manejados en muchos casos de forma irregular y dudosa. Hemos encontrado múltiples hallazgos como casos de nombramientos de familiares cercanos y allegados políticos que no prestan servicios que tienen que ver con las funciones de la Asamblea o las comúnmente llamadas botellas. Actuaciones irregulares y dudosas por la forma en que se cambiaban los cheques y la falta de información que compruebe que las personas nombradas prestaron algún servicio. Todas estas revelaciones llevaron a que se generen intercambios de opiniones, por un lado entre el excontralor Humbert y quien era la presidenta de la Asamblea Nacional en aquel momento, la diputada Yanibel Ábrego, ya que no se les permitió a los auditores de la Contraloría el ingreso a la Asamblea Nacional para revisar dichos informes. Antes de esperar una respuesta a su solicitud, personal de la seguridad de la Asamblea Nacional irrumpió en las oficinas asignadas para nuestras revisiones, solicitó a nuestro personal desalojar las instalaciones y procedieron a retirar los expedientes que estaban en proceso de revisión, además de apropiarse de los papeles de trabajo de los fiscalizadores de la Contraloría General y a clausurar las oficinas para impedir el ingreso del personal nuevamente. Es importante dejar constancia que dichas cajas eran pieza importante de nuestro trabajo, puesto que mostraban múltiples irregularidades en el manejo de dichas planillas. Las denuncias en su momento se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia. Luego de las elecciones del año 2019, aquellos que no fueron reelectos como diputados, sus casos pasaron para el Ministerio Público. Esto lleva a que en este momento se estén dando diferentes investigaciones en diferentes instituciones u órganos del Estado. Cuando la Contraloría inició las revisiones, muchos documentos ni siquiera existían y fueron producidos por razón de que la Contraloría había comunicado el inicio de la revisión. No existían sustentos que pudieran presentar y garantizar la prestación del servicio. ¿Cómo puede un diputado hoy firmar documentos de que una persona trabajó en enero, febrero y marzo? Eso no hay forma de comprobarlo posteriormente. Sin embargo, las oficinas de los diputados presentaron informes confeccionados en ese momento, meses después de la supuesta prestación del servicio. O también podemos hablar de informes firmados por los diputados en blanco, en donde solamente se tenía que llenar los nombres y las horas de entrada de trabajo. ¿O cómo podemos aceptar que un diputado nos presente que el personal trabajó solo 4 horas al día cuando la ley dice que todo funcionario público tiene que trabajar 8 horas al día? Lo que lleva a preguntar, ¿qué pasa con aquellos diputados que sus casos están en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con aquellos ahora exdiputados que sus casos se encuentran en el Ministerio Público? ¿Existe un juzgamiento cruzado entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional? Aquí, desde la Asamblea Nacional, es el sitio donde los diputados del año 2014 al 2019 gestionaron y emitieron
los cheques correspondientes a las planillas 172 y 080 para donaciones y servicios profesionales. Las investigaciones de la Contraloría se basan en el periodo en el cual, por un lado, era presidente de la Asamblea Nacional el entonces diputado Rubén de León Sánchez, quien en estos momentos es diputado ante el Parlamento Centroamericano. También fue presidida en su momento por la diputada Yanibel Ábrego, quien es la persona que le impide como presidenta de la Asamblea Nacional a la Contraloría en su momento el poder acceder a los archivos para poder realizar las auditorías. La Asamblea no se opone a ser auditada o investigada y tampoco defenderá a quienes se les compruebe que hayan cometido delito. Pero exigimos se respete el debido proceso, así como las garantías fundamentales y sobre todo que se investigue sin selectividad. Fueron varias las idas y vueltas entre el entonces Contralor Federico Humbert y la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, ya que la Presidenta de aquel momento no permitía a los auditores de la Contraloría ingresar a los archivos para poder realizar las investigaciones y las auditorías. Auditorías que reflejaron las denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra todos aquellos diputados involucrados en las investigaciones, pero que permanecen solamente en la Corte Suprema de Justicia aquellos casos contra aquellos diputados que resultaron reelectos en el periodo 2019-2024, mientras que aquellos que no lograron entrar en la Asamblea Nacional nuevamente, sus casos se encuentran en el Ministerio Público. Las donaciones eran solicitadas por los diputados a la presidencia de la Asamblea Nacional, que era la encargada de autorizar y gestionar los cheques que luego eran emitidos. Mientras que los servicios profesionales debían ser justificados por parte de los diputados y las auditorías de la Contraloría reflejaron que existían colaboradores de las empresas privadas de los diputados que habían sido contratados para laborar dentro de la Asamblea Nacional. La pregunta planteada dentro de las denuncias era cómo hacía una persona para poder laborar en dos lugares al mismo tiempo. Las planillas 172 y 080 fueron publicadas por la Contraloría General de la República en su página web y continúan allí hasta el día de hoy. Aquí, en la Corte Suprema de Justicia, es en donde los abogados de la Contraloría General de la República presentaron las denuncias contra los diputados del 2014 al 2019 por supuestos delitos contra la administración pública por la mala utilización de las planillas 172 y 080. Según la Constitución Nacional, son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes tienen la autoridad para investigar y juzgar a los diputados de la Asamblea Nacional. Es por eso que la interrogante que se plantea en este momento es conocer el estado de estas personas que continúan siendo diputados y fueron denunciados por la Contraloría General de la República por las auditorías a las planillas 080 y 172. Pero esta información que fue solicitada a la Corte Suprema de Justicia para poder conocer las estadísticas, hasta ahora ha sido negada. Durante el desarrollo de esta investigación se intentó conocer mayores detalles, enviando una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López. La solicitud de acceso a la información pública no quiso ser recibida ni por parte del área de correspondencia ni por Secretaría General. Tras la negativa en la respuesta, se procedió a hacer otras consultas al también secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Calvo, quien se negó a recibir una segunda carta, por lo que se procedió a presentar un habeas data contra el secretario general ante la Corte Suprema de Justicia. Este recurso es el último que queda tras agotar la instancia gubernamental, en el cual la Corte Suprema de Justicia deberá responder si esta información es confidencial o no.